Vale, vamos a continuar por donde habíamos quedado en este tema 3 de desarrollo, que lo habíamos dejado en el punto 4. La teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz y el concepto de objeto. Los estadios de la inteligencia sensorio-motriz, para Piaget, la inteligencia sensorio-motriz se construye progresivamente a partir de los reflejos innatos y los primeros hábitos, y se alcanza cuando el bebé es capaz de actuar de forma intencionada. La intencionalidad, y esto es muy importante porque ya la he visto en varias preguntas, es esta parte de intencionalidad, como nos hacen entender que para Piaget es el rasgo característico de la inteligencia. Y empieza cuando el niño rebasa el nivel de las actividades corporales simples, como puede ser chupar, escuchar y emitir sonidos, como mirar, coger y demás, para actuar sobre las cosas y utilizar relaciones de los objetos entre sí. Vamos a ver aquí una tabla que va a ser lo que vamos a leer aquí en esta tabla, es básicamente después una descripción de cada uno de los estadios. Aquí es una pequeña tabla resumen, que son las características generales de los estadios del desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz de Piaget. Vemos como hay 6 estadios y vamos a ir viendo en cada uno la edad aproximada que tiene cada estadio, su descripción y un ejemplo de uno o varios ejemplos del comportamiento de dicha denominación, de dicho estadio. Por ejemplo, en el estadio 1 son el ejercicio de los reflejos. La edad aproximada es desde el nacimiento, desde los 0 hasta los 2 meses. Descripción: ejercicio de conductas innatas y automáticas. La acomodación y la asimilación están ya presentes, aunque en forma rudimentaria e indiferenciada. Ejemplos de comportamiento de estos serían reflejos básicos, como pueden ser los de succión o prensión. Otros protectores como el palpebral, y otros que desaparecerían paulatinamente, como el de marcha o el de moro, como ya vimos antes. En el estadio 2 tendríamos las primeras reacciones adquiridas y reacciones circulares primarias. Muy importante esto, ¿vale? El RCP de aquí, esa reacción circular primaria. Son esas primeras reacciones adquiridas y estas reacciones circulares, ¿vale? Ahora aquí simplemente doblamos en edad. De 0 a 2 pasamos a 2 o 4. Entre 2 y 4 meses son las primeras adquisiciones, que suponen una distinción entre la asimilación y la acomodación. Importantes esos conceptos, asimilación y acomodación. De todos modos, ahora más abajo vamos a ver exactamente lo mismo, simplemente con un poquito más. Las RCP, estas reacciones circulares primarias, consisten en la repetición de estas adquisiciones, ¿vale? De estas primeras adquisiciones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el bebé es ya capaz de conductas no innatas, como pueden ser la succión de su propio pulgar, lo que implica una coordinación entre lo que sería la succión y el movimiento de la mano. ¿Entendéis? Ese sería un ejemplo de comportamiento dentro de este estadio. Luego, en el estadio 3, pasamos y volvemos a hacer lo mismo. Lo pasamos del último que tuvimos, de este estadio 2, de 2 a 4 meses. Cogemos este 4, lo bajamos y hacemos 4 a 8. Hacemos otra vez el doble de ese 4. Entre 4 y 8 meses. Entonces, en el estadio 3 nos meteríamos con si antes dimos las reacciones circulares primarias, ahora tendríamos las reacciones circulares secundarias, RCS, que es la coordinación visioprensión. ¿Cuál sería la descripción? Pues primeras conductas casi intencionales. Quedaos bien con ese casi, ¿vale? Porque las primeras conductas intencionales, inteligentes intencionales, son en el estadio 4, ¿vale? Entonces, en el estadio 3 tendríamos lo que es la primera conducta, que es casi intencional, que está orientada hacia los objetos. Las respuestas circulares secundarias, RCS, están orientadas hacia el mundo externo, y en ellas se basa la exploración del mismo. Ejemplos de comportamiento, pues actividades motoras como pueden ser asir, golpear, empujar. ¿Con qué? Con el propósito de reproducir el movimiento o el ruido de un objeto, como puede ser pues un muñeco, un sonajero, que resulta pues especialmente atractivo. Ahora, esta parte que es muy importante, este estadio, el 4, que es la coordinación de esquemas secundarios que vimos y su aplicación a situaciones nuevas. Y aquí pasamos de los 8 a los 12 meses, entre 8 y 12, ¿vale? Básicamente hasta el año. ¿Cuál sería la descripción? Y esto es muy, muy importante. Primeras conductas inteligentes intencionales. Estas son las intencionales, ¿vale? Realizadas a merced a la coordinación de esquemas móviles, lo que son las primeras conductas de anticipación. Con primera conducta de anticipación se refiere, por ejemplo,
vamos a ver ahora en el ejemplo de comportamiento, pero cuando se va a levantar la madre o algo y ellos ya anticipan que se va a ir y ya se pone a llorar o ya se pone demás. Entonces, ejemplos de comportamiento. Conducta de golpear o apartar un obstáculo, eso sería el primer esquema. ¿Para qué? Para alcanzar un objeto, que sería el segundo esquema. Tenemos ahí cómo hace esa coordinación y demás. ¿Y qué es lo que decíamos ahora? El bebé llora cuando ve que su madre se levanta, que es eso, una anticipación. Se anticipa a su partida. De ahí que lo que dijimos de primeras conductas de anticipación. Por eso es tan importante el tema del estadio 4 porque se ve la primera conducta inteligente, intencional y esa primera conducta de anticipación. Entonces, quedémonos con eso, ¿vale? Con el estadio 4 dentro de Piaget. Luego, el estadio 5. Esto básicamente después vamos a ver aquí. Voy a estar leyendo lo mismo. Entonces, con que os lea el cuadro, ya está, porque después el estadio 1 va a reflejar exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Entonces, para no repetiros todo el día lo mismo, ya avanzo un poco para adelante. Pero básicamente es quedarse con este cuadro y entenderlo bien. Sobre todo, la descripción que tiene y las edades comprendidas. Luego los ejemplos son para entenderlos bien o para que incluso nos los puedan preguntar como tal y la denominación de cada uno. Vale. Ahora, estadio 5. Reacciones, si antes teníamos esas secundarias en el estadio 3, ahora en el 5 tenemos las reacciones circulares terciarias. Descubrimiento de nuevos medios por experimentación activa. Y aquí lo que tenemos es bueno, aquí van meses, pero básicamente es del año a año y medio. 12, 18. Entonces, entre 12 y 18 meses, lo que tenemos en descripción de este estadio es una búsqueda activa de nuevos esquemas mediante la repetición con variaciones. Se logra una clara distinción entre asimilación y acomodación. Importante eso, ¿vale? Ejemplo de comportamiento, pues el repertorio de conductas se incrementa notablemente en todos los ámbitos. Así, el bebé es capaz de acercar un objeto de formas diversas, tirando de la manta sobre la que reposa para ir acercándolo, o acercarlo con un palo, o tirando de un hilo. Básicamente esos son descubrimientos de nuevos medios por experimentación activa, lo que sabemos. Activa esos nuevos esquemas mediante la repetición. Y lo que hay que quedarse bien es eso, con reacciones circulares terciarias. Y por último, tendríamos el estadio 6, que es desde el año y medio a los 2 años. Vamos, de los 18 a los 24 meses. Invención de nuevos medios por combinación mental. ¿Qué tendríamos en la descripción de este estadio número 6, el último? Conductas plenamente inteligentes, que implican representación mental, imagen simbólica, anteriores a la solución de los problemas. Lucien, enfrentada a la tarea de sacar un objeto, si no recuerdo mal, es la hija de él, sin duda. Creo que lo ponía más abajo, pero creo que es la hija de Piaget. Lucien, enfrentada a la tarea de sacar un objeto de una caja de cerillas, abre y cierra su boca antes de conseguir el objeto sin ningún tanteo previo. Por lo cual, ¿qué pasaría aquí? Que existen, por lo tanto, imágenes simbólicas rudimentarias anteriores a la acción. Vamos a mirarlo aquí en el estadio 6, pero yo juraría que sí que era después. Mirar. En el estadio 6, lo que decíamos, el niño logra ya una nueva forma de conducta intencional. Ahora es capaz de realizar combinaciones mentales anteriores a la propia acción. ¿Mediante qué? Experimentación interna. Es capaz de construir una representación mental de la tarea e inventar medios que le permitan alcanzar la solución. Esta aptitud representacional adquirida toma la forma, según Piaget, de imágenes simbólicas que anuncian la función simbólica y el pensamiento representacional propios del estadio o periodo preoperacional. Un ejemplo ofrecido por Piaget de estas imágenes simbólicas se da cuando Lucien, mira, ahí está, su hija, yo me acordaba por eso. Mirad, ahora, el ejemplo ofrecido por Piaget de estas imágenes simbólicas se da cuando Lucien, o no sé cómo se pronuncia bien la verdad, enfrentada a la tarea de sacar un objeto de una caja de cerillas, abre y cierra su boca. No, esto es exactamente lo mismo que hemos leído en el cuadro, por eso os lo paso aquí. Porque es exactamente lo mismo, lo que pasa es que da algún datillo más, por ejemplo, que su hija y tal. Pues Lucien está realizando una representación simbólica del esquema de aumentar la apertura de la caja de cerillas para extraer el objeto que contiene. Esto precede a la solución del problema y evita la necesidad de realizar conductas de tanteo o experimentación activa. Para Piaget, el origen de la inteligencia está en el periodo
motor. Vale. Básicamente es quedarse con eso, con los 6 estadios, con la descripción, con los años, meses en este caso, que después se cumple hasta el año y medio, incluso 2, que es el periodo en el que toca cada estadio por edad. Quedaos muy bien con lo de primario, secundario y terciario, y con ese estadio 4, ¿vale? Y este último 6 que os acabo de leer sobre la hija y demás, que lo que nos quiere básicamente dar es esa representación simbólica y demás, ¿vale? El desarrollo del concepto de objeto. Una de las líneas básicas del desarrollo sensomotor, según Piaget, es la que va del sujeto hacia los objetos y conduce del egocentrismo del recién nacido hasta el logro de una adaptación intelectual a los objetos del mundo externo, en la que estos adquieren una existencia independiente. El sujeto llega a considerar los objetos como entidades en sí mismas, con características permanentes, separados e independientes de la acción, y que se localizan en el espacio. Primer y segundos estadios. El bebé no tiene... Esto es la parte que vamos a ir explicando de cada uno, conforme al estadio, ¿vale? Primer y segundo estadio. El bebé no tiene todavía la más mínima noción de los objetos externos, como algo separado de su propia actividad. Lo que el sujeto reconoce es su propia reacción antes que el objeto como tal. Si el objeto es nuevo y obstaculiza la acción, no hay reconocimiento. La desaparición de algún objeto interesante del campo visual del bebé no provoca ninguna conducta. Entonces sería en el primer y en el segundo estadio. ¿Qué pasa ahora aquí? Que es muy importante esto. Tercer estadio. La coordinación de la aprehensión, primero con la succión, que es hacia los 3 meses, y después con la visión, hacia los 6, posibilita un progreso en la exploración de los objetos, por lo que el niño es capaz de realizar extrapolaciones que van más allá de la percepción inmediata de los objetos. Importante eso. Esa capacidad de poder realizar las extrapolaciones que van mucho más allá de esa percepción que tienes inmediata de dicho objeto. Vamos a leer esta tabla. Conductas de transición en la adquisición del concepto de objeto propias del estadio 3. 1. Acomodación visual a los movimientos rápidos. Por ejemplo, cuando cae al suelo un juguete, el niño se inclina para cogerlo en vez de continuar con la mirada anclada en el lugar en el que estaba antes. Es decir, ya existe una anticipación de la futura posición de un objeto merced a la extrapolación de la trayectoria de su movimiento. ¿Vale? Entendemos entonces eso, esa acomodación visual al movimiento rápido, ese juguete cae y el niño ya se va a inclinar a cogerlo en vez de estar con su mirada donde estaba previamente ese juguete. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una anticipación, como ya explicamos antes, de la futura posición de ese objeto. Vale. 2. Presión interrumpida. Al perder un objeto que tenía cogido y desaparecer de su campo visual, el niño efectúa toscos intentos de búsqueda que abandona si no consigue su objeto rápidamente. Vemos aquí un principio de permanencia del objeto. Luego, reacción circular diferida, concepto importante, ¿vale? El niño, entregado a una actividad sensomotriz con los objetos, si es distraído durante unos momentos, es capaz de recuperar la actividad previa. La reacción circular diferida pone de manifiesto un rasgo general de este estadio. Es la actividad del sujeto la que ha adquirido permanencia y no los objetos, ¿vale? Entonces es la actividad del sujeto la que ha adquirido permanencia y no los objetos. Reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible. El niño coge un biberón medio escondido, mostrando un reconocimiento del mismo, pero en cuanto se le oculta completamente, abandona su intento de agarrarlo. Entonces, es como ve una fracción visible, el niño va a coger ese biberón porque está medio escondido, por así decir. Entonces tiene un reconocimiento del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lo oculta completamente, va a abandonar su intento de agarrarlo. Y por último, supresión de los obstáculos que impiden la percepción. Si colocamos una manta o una sábana encima de la cara del niño, éste la retira inmediatamente, pero todavía es incapaz de retirar una pantalla que oculta el lugar a donde ha ido a parar un juguete con el que estaba jugando. Cuarto estadio. El niño busca activamente los objetos sin limitación al campo perceptivo. La conducta de búsqueda de los objetos ocultos aparece, según Piaget,
hacia los 8 o 9 meses. La constancia o permanencia del objeto ha sido adquirida. La reacción típica de este estadio es, si un objeto lo ocultamos en A, el niño lo busca allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si después lo ocultamos en B, el niño lo continuará buscando en A. Es el error típico o conducta A, no B. Quedaos muy bien con eso, que después más abajo se va, no a refutar, pero bueno, a entender de una forma distinta. Entonces, lo que nos quieren decir con esto, básicamente es como si ponemos un objeto, por ejemplo aquí, esto es A y esto es B. Aquí lo ponemos, el objeto, lo ocultamos en A. El niño lo va a buscar allí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si después cogemos ese objeto y lo ocultamos en B, el niño va a seguir buscándolo en A. Y esto es a lo que se le llama el error típico o conducta A, no B. Quedaos bien con ese no B porque él permanece en A. Es como si A, no B. Entonces, el objeto depende todavía de la acción que se ha realizado sobre él. Esto después lo vamos a ver más abajo de otra forma. Vale, quinto estadio. El niño busca el objeto en el lugar B, siendo capaz de tomar en consideración los desplazamientos sucesivos del objeto. ¿Ves la diferencia entre el cuarto estadio y el quinto? En el cuarto estiramos con el error típico de conducta no B. Pero aquí ya dice, el niño busca el objeto en el segundo lugar, en el B, siendo capaz de tomar en consideración los desplazamientos sucesivos del objeto. ¿Qué significa esto? Que ya no existe ningún lugar o posición privilegiada y que la información visual recibida por el sujeto es utilizada a la hora de buscar el objeto. El niño es todavía incapaz de buscar el objeto cuando ha sido escondido sin que él lo haya visto. Los desplazamientos invisibles necesitan representación, algo que es propio del último estadio sensomotor, que es a donde nos íbamos y donde leímos antes en el sexto estadio. Entonces es muy importante entender esta parte, donde ya lo va a buscar en el segundo lugar, lo que sería en el B, pero todavía es incapaz de buscar el objeto cuando ha sido escondido sin que lo haya visto, sin que él lo haya visto. Entonces estos desplazamientos invisibles necesitarían una representación y dicha representación es propia del sexto, como vemos aquí. Sexto estadio. A partir del año y medio, el niño busca los objetos que han sido escondidos mediante desplazamientos invisibles. Esto que va a permitir al niño pues inferir que el objeto ha sido trasladado, básicamente. Esta conducta que muestra la adquisición del concepto de objeto en uno de sus rasgos principales, la constancia o permanencia. En estos momentos el niño posee, además, los conceptos de espacio, tiempo y causalidad. Vale. Creo que se entiende bien. Pasa que tienes que llevar un poco de orden y recordarte de cada estadio sus características. Pero bueno, una vez se va entendiendo, no da tampoco muchísimo problema. De hecho, la materia en sí, a mi juicio, no es extremadamente difícil ni nada. Simplemente pues son bastantes datos, tienes que ir mirando, pero bueno, que se estudia bien, yo creo. Vamos a ver, a lo mejor pues a otra persona pues le cuesta más una y no otra, pero bueno, en general diría que es una asignatura de una dificultad media perfectamente. Incluso para alguno puede que baja, pero yo diría que así que media por ahí. Vale, punto 5. Estudios y concepciones teóricas recientes. Estudios de replicación sobre la inteligencia sensoriomotriz. Lo que os dije antes, que íbamos a hablar un poco de... Intentaban replicar todos estos hallazgos y demás, ¿vale? Vamos a mirar. Estudios de replicación sobre inteligencia sensoriomotriz. A partir de los años 60 se han hecho estudios de replicación sobre los hallazgos empíricos de la concepción piagetiana del periodo sensomotor, ya que no había pruebas estandarizadas. Una primera necesidad pues, fue construir tests que midieran el nivel de desarrollo sensomotor. Destaca el trabajo de Uzgiris y Hunt, un test de 63 ítems que abarcan los 6 estadios e incluyen diferentes tipos de conductas analizadas por Piaget, realizado en una amplia muestra de niños. Muestra una confirmación de la secuencia de estadios de Piaget, pero los bebés son capaces de mostrar competencias superiores a lo que predice la teoría piagetiana. El desarrollo del concepto de objeto en los estudios recientes. Vamos a ver los estudios sobre adquisición temprana de la permanencia del objeto. Están basados en la idea de que los bebés pueden tener un conocimiento subyacente de los objetos que no aparece en las teorías de Piaget, sobre la búsqueda del objeto oculto.
pero que puede manifestarse introduciendo pequeñas modificaciones en las tareas piagetianas o utilizando otras tareas, como la comprobación del tiempo que le dedican al mirarlo. Entre los primeros trabajos están los de Bower y Wishart en 1972, cambiaron un poco la experiencia típica piagetiana y en vez de ocultar el objeto debajo de otro, apagaron la luz. Aquí, el bebé pues no podía ver el objeto, lógicamente. ¿Pero qué? Pero era capaz de alcanzarlo. Entonces Bower encontró esta conducta en bebés de algo menos de 4 meses, mucho antes de lo previsto por Piaget. Los resultados ponían de manifiesto que los problemas del niño en la búsqueda del objeto oculto no eran conceptuales, sino motores. Entonces quedaos bien con esta parte, ¿vale? Los resultados que ponían de manifiesto que los problemas del niño en lo que sería la búsqueda del objeto oculto no eran conceptuales, sino motores. Que el objeto esté en este caso, fuera a la vista no quiere decir que esté fuera de la mente, sino que el bebé no es capaz de coger un objeto que está detrás o debajo de otro. Weilergon y colaboradores comprobaron los tiempos que dedicaban los bebés de diferentes edades a mirar acontecimientos que implicaban objetos ocultos en situaciones posibles e imposibles, mostrando así un conocimiento y sensibilidad ante las restricciones físicas de los objetos. Utilizaron para ello 2 fases, una de habituación y otra de prueba. Durante la habituación, los bebés se familiarizan con los movimientos de los objetos, mientras que en la de prueba, los objetos realizan movimientos posibles o imposibles. Por ejemplo, los bebés miraban un coche que rodaba hacia abajo, por una rampa, en 2 situaciones. En la situación imposible, el coche tenía que atravesar un bloque escondido que impedía su paso. En la posible, el coche rodaba por la rampa cuando el paso estaba libre. Y esto es importante ahora. Weilergon comprobó que los bebés de 3 meses y medio, dedicaban más tiempo a mirar los acontecimientos imposibles. ¿Por qué pasa esto? Porque los bebés mostraban ya algún tipo de conocimiento de la existencia de ese objeto oculto, porque su expectativa era que el bloque oculto impidiera el paso del coche. Por eso, en los acontecimientos imposibles se quedaban mirando más tiempo como diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Los estudios anteriores pueden suponer entonces una demostración del carácter gradual que esta adquisición tiene. Los bebés mantienen un conocimiento perceptivo del objeto, aunque éste no esté ya visible al haberse apagado la luz. Pero no contradice la teoría piagetiana, ya que el propio Piaget considera que el desarrollo perceptivo afecta a la construcción sensoriomotora del concepto de objeto. El desarrollo perceptivo y sensoriomotor están mutuamente relacionados y existen desarrollos perceptivos como la adquisición de la constancia del tamaño de los objetos independientemente de su distancia al observador o la existencia de una constancia perceptiva inicial, tal como muestran los estudios de Bower, que son anteriores a la adquisición completa de la permanencia del objeto. Fisher y Biddle defienden que los resultados encontrados a partir de los estudios de tiempos de mirada pueden ser interpretados desde la concepción piagetiana sobre el desarrollo gradual del concepto de objeto. No contradice necesariamente la teoría piagetiana, y esto es muy importante esta parte, ¿vale? No es que contradiga la teoría piagetiana, porque no muestra que los bebés posean de forma completa el concepto de objeto, sino que existen adquisiciones perceptivas anteriores, que están relacionadas pues con las conductas de transición, las típicas del estadio 3, como ya vimos, como la de buscar activamente un objeto que está parcialmente oculto. Entonces, quedaos con eso, tanto Fisher y Biddle, bueno, estos resultados que fuimos viendo y demás. Esto no contradice la teoría piagetiana, porque no están mostrando estas nuevas teorías que los bebés posean de forma completa el concepto de objeto, sino que hay unas adquisiciones previas anteriores. Estudios sobre la explicación del error A no B. ¿Os acordáis cuando dije lo del error A no B? Que más abajo se iba a hablar más sobre eso. Pues es esta parte. El error típico del estadio 4, que ya sabemos, entre 8 y 12 meses, ha sido replicado en numerosas ocasiones. La existencia de claros indicios de una competencia más temprana, de lo postulado por Piaget, se muestra en varios trabajos. Algunos autores han comprobado que los bebés, aunque cometan el error típico e incorrectamente busquen el objeto en A, recordábamos, el objeto que estaba en A, oculto,
y luego como el que se ponían en el B y los bebés seguían como buscándolo en el A. Pues ahora atenderá esto, porque esto es lo curioso. Algunos autores lo que han comprobado es que los bebés, aunque cometan este error típico e incorrectamente busquen el objeto en A, cuando ya está en B, miran, sin embargo, al lugar correcto B. Ellos miran al B. Esto nos muestra que los bebés aciertan más veces con la mirada que con el movimiento de alcanzar para asir el objeto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues una especie de desfase entre lo que sería la sensibilidad que nos indican tareas de origen perceptivo, como mirar la posición del objeto, y las tareas estrictamente sensoriomotoras de búsqueda y alcance del objeto. Pero no contradicen necesariamente la teoría piagetiana, sino que insisten, veis otra vez aquí, no contradice necesariamente la teoría piagetiana, sino lo que insiste es en el carácter gradual de la misma. La identidad del objeto es anterior y diferente a la permanencia del objeto. Quedaos con esto a fuego. La identidad del objeto es anterior y diferente a lo que sería la de la permanencia del objeto. Otros estudios han tratado de comprobar la influencia de diversas variables. El número de ensayos de búsqueda en la posición A, la distancia entre las posiciones A y B, el tipo de cubierta para ocultar los objetos, el número de escondites utilizados y la demora entre la ocultación del objeto en B y el inicio de su búsqueda. Wellman y otros han llevado a cabo un metaanálisis de 30 estudios. Las conclusiones confirman el efecto de diversas variables en la búsqueda de objetos escondidos, como hemos ahora citado todos estos. Y es muy importante esta parte, y entender cómo este desfase entre lo que sería la sensibilidad y demás es lo que nos importa. Porque esto realmente no contradice la teoría piagetiana, sino lo que está diciendo es que esto tiene un carácter gradual de la misma. Entonces, lo que hay que quedarse es que esta identidad del objeto es anterior y diferente a lo que sería la permanencia del objeto. Vale, como decíamos aquí, las conclusiones confirman que el efecto de diversas variables en la búsqueda del objeto escondido. Ahora vemos. Primero, la probabilidad de búsqueda correcta en B se incrementa cuando las cubiertas son diferentes, como ya vemos, en A que en B. Esas cubiertas, si son diferentes, pues eso va a incrementarlo, la probabilidad de encontrar la correcta. También cuando el número de escondites es superior a 2, y con la edad. Segundo, la probabilidad del error A no B, como vimos antes, se incrementa a medida que lo hace el intervalo de demora entre lo que sería la ocultación, vamos en el tiempo, de ocultación y la de la búsqueda. Ni el número de ensayos de búsqueda de la posición A anteriores al primer ensayo en B, ni la distancia entre los escondites afecta a las tasas de error en los ensayos B. Entonces, ni el número de ensayos ni la distancia entre los escondites afecta a esta tasa de error en los ensayos B. Todo lo demás, lo que hemos dicho. Haidt y Benson concluyen que estos hallazgos, aunque no parecen dar la razón a Piaget, tampoco parecen favorecer otras explicaciones alternativas. Concepciones teóricas recientes sobre el desarrollo del concepto de objeto. Diamond sostiene que los bebés, en edades muy tempranas, poseen ya conocimientos relevantes sobre las propiedades de los objetos, pero son incapaces de mostrarlos debido a déficits maduracionales que afectan a diversos factores intermedios implicados en la resolución de las tareas. Con la maduración del córtex frontal, entre los 5 y los 12 meses, estos conocimientos anteriores sobre los objetos pueden ser puestos de relieve. Para explicar el retraso en las conductas de búsqueda del objeto oculto, Diamond propone que este proviene de la dificultad que tienen los bebés, antes de los 7 meses, en organizar las secuencias de acciones medios-fines que implica la tarea. Es decir, tienen que coordinar dos acciones que pueden entrar en conflicto. La acción inicial de quitar la pantalla o destapar el objeto y la acción de alcanzar y asir el propio objeto. Con respecto a la explicación del error A no B, Diamond postula como factores explicativos el desarrollo de las adecuadas habilidades de memoria y la inhibición de la respuesta dominante. Ambos factores estarían afectados por los notables procesos de desarrollo cerebral durante el primer año de vida. ¿Ves a qué lo quiere achacar Diamond? Básicamente a factores que tengan que ver con ese desarrollo de estas habilidades que vienen afectados precisamente por ese proceso de desarrollo cerebral durante el primer año. La memoria permitiría, con el paso de la edad, incrementar la demora entre el momento en el que se oculta el objeto y la búsqueda.
mientras que, antes de los 12 meses, una mínima demora impide a los bebés buscar el objeto correctamente en B. A los 12 meses las conductas erróneas aparecen solo después de una demora de 10 segundos. En cuanto a la inhibición de la conducta dominante de búsqueda errónea, en A, Diamond sugiere que esta conducta depende de la maduración del área motora suplementaria de la corteza frontal, que se produce entre los 5 y los 9 meses, y sirve para inhibir diversos tipos de reflejos de la mano y coordinar mejor la secuencia de acciones manuales. Esto plantea algunas críticas y dudas. Simplemente son teorías en este caso. Vale, Munakata y otros parten de un análisis crítico de los trabajos recientes sobre el desarrollo del concepto de objeto, a los que califican como pertenecientes al enfoque de los principios. Sostiene que los niños, al nacer, vienen dotados de ciertos principios conceptuales innatos, relacionados con la teoría de principios y parámetros de Chomsky. Es decir, parte de que el conocimiento está organizado en forma de principios que tienen los bebés dentro de su cabeza. Como los objetos existen independientemente de la percepción que tengo de ellos. Estos principios estarían presentes desde el nacimiento o serían de adquisición muy temprana, y su existencia sería puesta de manifiesto por la sensibilidad mostrada por los bebés en tareas como las de tiempo de mirada. El retraso en las tareas piagetianas de búsqueda no implica que los bebés no posean estos principios, sino que sería producido por determinados déficits en la actuación de algún sistema o capacidad secundaria. Munakata y otros, por el contrario, parten de un enfoque diferente, basado en un cuidadoso análisis del proceso evolutivo de adquisición de un conocimiento dado. El conocimiento que subyace a la conducta de los bebés es considerado como de naturaleza gradual, que se desarrolla a partir de la experiencia y que está empotrado dentro de procesos específicos que subyacen al comportamiento. Ahora, este enfoque de proceso adaptativo subraya el carácter adaptativo y gradual del desarrollo. Surge del marco teórico general de los modelos conexionistas y su propuesta es coherente con otras explicaciones del desarrollo de corte dinámico, como las defendidas por Thelen y Smith, o Fisher y Biden. Desde esta perspectiva, los hallazgos de los trabajos sobre la sensibilidad al objeto oculto, medidos por los tiempos de mirada, no muestran que los bebés posean el concepto de objeto. Por el contrario, se pone el acento en el estudio de los procesos y mecanismos que subyacen a la conducta infantil y a sus sutiles cambios con el aumento de la experiencia. Las aportaciones realizadas han sido fundamentalmente dos: trabajos empíricos sobre la explicación de las dificultades en la búsqueda del objeto escondido en términos de los déficits medios fines, y la simulación del proceso evolutivo utilizando para ello redes conexionistas. Munakata y otros, 1997, han llevado a cabo experimentos como por ejemplo colocar un juguete en una plataforma, inalcanzable y directamente para el bebé, pero que presionando un botón se inclinaba y permitía que el juguete se deslizara hacia él. Los juguetes podían estar visibles u ocultos. La conducta era previamente enseñada. Ahora los bebés no necesitan coordinar dos acciones, medios fines, sino que una única acción, que es pulsar el botón, permite acceder directamente al objeto. Bebés de 7 meses presionaban más el botón cuando el juguete estaba visible que cuando estaba oculto, mostrando que las dificultades de los bebés con el objeto oculto no eran debidas a las dificultades provenientes del análisis medios fines. No tenían que coordinar la acción de apartar la pantalla con la de coger el objeto. Estos autores postulan que en la comprensión del concepto de objeto están implicados diversos procesos que subyacen a la conducta de los bebés. En las edades más tempranas, los bebés son capaces de hacer predicciones acerca de los acontecimientos cuando un objeto está oculto, aunque todavía no sean capaces de comprender que un objeto sigue existiendo cuando no está a la vista, ya que no existe una representación acabada del mismo. Más adelante, los bebés serán capaces de realizar las conductas de búsqueda y alcance merced a la aparición de un tipo de representación más potente. Esta concepción gradualista ha sido comprobada racionalmente por Munakata y colaboradores, mediante la simulación con redes conexionistas, lo que supone una aportación de gran interés en la simulación de un proceso evolutivo, gradual y fruto de la experiencia del sujeto. La concepción de estos autores recoge una perspectiva genuinamente evolutiva, como hacía Piaget. ¿Cuál sería el resumen y las conclusiones de esto? Pues que las capacidades iniciales del bebé son las de comunicación, actuación y percepción.
Los bebés muestran la capacidad de imitar las conductas de los adultos, así como aprender en diferentes dominios. Hacia los 18 meses, los bebés han adquirido las habilidades cognitivas que caracterizan la inteligencia sensoriomotriz, como ya nos acordamos en el último estadio, que eran 18 meses, 24, si os acordáis, en el estadio 6. Pues eso es a lo que se refiere. Los bebés ya han adquirido pues esas habilidades cognitivas que caracterizan la inteligencia sensoriomotriz. La comunicación de los bebés se pone de manifiesto con el llanto y la sonrisa. El recién nacido posee ya determinadas habilidades y preferencias. Destaca la atracción por el rostro humano y sus expresiones. Los recién nacidos no son solo capaces de percibir los movimientos de la cara de un adulto, sino también de imitarlos, es decir, desde el nacimiento, la percepción está integrada con el resto de capacidades cognitivas. Tras el primer año, les siguen las imitaciones diferidas, en las que el bebé es capaz de imitar conductas sin la presencia del modelo en sí, que sería la memoria a largo plazo. La integración de las capacidades iniciales del bebé se pone de manifiesto en la conexión entre los reflejos del recién nacido con las primeras adquisiciones y esquemas que caracterizan el desarrollo sensoriomotor, y esta adaptación es fruto del equilibrio entre los mecanismos de asimilación y acomodación que establece los intercambios entre lo que es el sujeto y el medio. Piaget, que sostiene pues que la acción del bebé se orienta hacia los objetos externos y así va adquiriendo un creciente conocimiento de la realidad, que le permitirá adquirir la permanencia de los objetos y diferenciarlos de su propia acción. En la actualidad existen diferentes explicaciones de la adquisición del concepto de objeto, entre las que podemos destacar las de tipo neurobiológico, que aportan evidencias relativas al desarrollo cerebral de los bebés, y las que utilizan el enfoque conexionista, como la teoría de los procesos adaptativos de Munakata y colaboradores. Importante quedarse con esto también, que es lo que hemos leído antes, pero bueno, básicamente es un pequeño resumen esto. Lo que nos dice aquí, en la actualidad existen diferentes explicaciones de la adquisición del concepto de objeto. Como vimos, ya son no solamente de Piaget y demás, sino todo lo que vimos de Munakata y el conexionista, todas estas cosas son muy importantes porque después cuando nos preguntan nos liamos un poco con los nombres de los autores y qué hizo cada uno. Entonces es muy bueno tenerlo bien eso, ¿vale? Entonces quedaos con esto. En la actualidad existen diferentes explicaciones de la adquisición de concepto de objeto, entre las que podemos destacar las de tipo neurobiológico, como cuando estábamos hablando de la parte cerebral, de todo esto, cuando decíamos. Pero también aportan evidencias relativas al desarrollo cerebral en los bebés y demás, que es la parte que nos interesa en este aspecto de neurobiológico. ¿Qué es lo que pasa también? Que después utilizan un enfoque conexionista, como esta última que vimos de Munakata y colaboradores. Pues se refiere a ese enfoque conexionista de la teoría de los procesos adaptativos de Munakata y colaboradores. Vale, lo dejamos por aquí y bueno, en el siguiente vídeo ya nos vamos a meter con el tema 4 de desarrollo, que es el mundo emocional y afectivo temprano. Todo esto lo vamos a ir repasando, vamos a ir mirándolo, pero bueno, esto es una primera... Bueno, para mí ya es como una segunda, porque lo miro antes y después lo vuelvo a grabar aquí. Pero básicamente sí, es una primera lectura que se va entendiendo bien y ya tener lo que viene siendo como un esquema mental bien de todo. Y luego ya hay un segundo repaso donde ya vas a los detalles, a los nombres, para quedarte mejor. Aunque ahora te acuerdes cuando pase un mes, pues a lo mejor ya no te acuerdas tanto, entonces es un poquillo eso, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos por aquí y después voy a grabar otro vídeo más también. Porque así aprovecho, porque el de fisiología, así los llevo todos en el tema 4 aproximadamente, pero es que da la casualidad que fisiológica, el 3 es como 2 o 3 veces este. Entonces tengo que ir haciendo ahí un poco de trampilla, tengo que grabar un día 1 y en otro día tengo que grabar 2 para hacer un pequeño equilibrio entre todos, ¿vale? Pero bueno, por ahora vamos bien. Si vas por el tema 4, tema 5 de las materias vas bastante bien. Bueno, todo depende de las materias que tengas. Claro, yo tengo todo segundo, entonces hay que atender a más de una y a más de 5. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí y el próximo día continuamos con el tema 4. Mucho ánimo a todos. Chao, chao.